Arrancamos este segundo bloque en la web del Progreso. Estamos en el debate de los 6 candidatos de las principales fuerzas políticas a las elecciones del 10 de noviembre. Les recuerdo, con nosotros están Vanessa Somoza, Cristian González, José Manuel Blanco, Ana Prieto, Jaime de Olano y Olaya Rodil. En este segundo corte vamos a hablar del futuro industrial. Como sabéis todos, los problemas graves que tenemos en nuestra provincia ahora, en Alcoa, bueno, limítrofe con Endesa As Pontes. Este segundo bloque lo comienza Ana Prieto, del PSOE. Tiene la palabra. Vale, moitísimas gracias. Bueno, o primeiro que quero decir é que o PSOE apoia de xeito decidido aos traballadores de Endesa, os traballadores de Alcoa e as súas familias. Alcoa é unha empresa pois con algo máis de 1000 traballadores que recibiu xa 38 millóns de euros do goberno este ano para compensar os custes polas emisións de CO2 e polas subastas de ininterrumpibilidade. Este investimento é o maior importe que deu o goberno de España a ninguna empresa en todo o país. É un mecanismo que permite a competitividade e o impulso. E todo isto se fixo a carón do goberno socialista de Pedro Sánchez. E que fixo o PP en 10 anos, casi 11 anos de goberno na Xunta de Galicia e 7 anos ao frente do goberno de España? Pois recordarse da Alcoa cando son as eleccións, é dicir, non fixo nada. Decir que o goberno socialista é un aliado de futuro para a industria galega, xa que fronte os 38 millóns de euros, e repito, os 38 millóns de euros que puxo o goberno de España, a Xunta puxo 0 euros. Decir que o PP está instalado en unha campaña de demagoxia, nunha campaña de falsidade, e que en vez de axudar, pois convértese en parte do problema. Eu lle pido ao Partido Popular responsabilidade e lealdade pois cos problemas da industria de Galicia. Señor Delano. Bien, Alcoa, como otras industrias electrointensivas y muchas empresas, pues pasan por problemas cada cierto tiempo. En el año 2012 Alcoa estaba en serios problemas. El Partido Popular actuó. Alcoa continuó produciendo aluminio en La Mariña. En el año 2016 Alcoa también pasó por problemas. El Partido Popular actuó y siguió produciendo en La Mariña. Y por cierto, el Partido Popular en las subastas de interrumpibilidad, las ayudas a Alcoa alcanzaban los 95 millones de euros en el año 2016 y otros tantos en el año 2017. En Alcoa lo que pasa es que el precio de la electricidad en este último año y medio, desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, se ha elevado un 40% el precio de la electricidad. Con ese precio Alcoa no puede producir y Alcoa cerrará. El Partido Socialista en el mes de abril dijo que solucionaría el problema. Vinieron las elecciones, no han hecho nada, estamos en el mes de noviembre. Alcoa, tú decías, José Manuel, o Manel, perdón, que estaba en una grave situación. El comité de empresa habla de una emergencia. Muchos nos tememos que el Partido Socialista está haciendo como en Endesa, esperando o preocupado solo porque no se sepa, no se conozca la resolución de Alcoa hasta después de las elecciones, y La Mariña está francamente preocupada. Hablamos de más de 8.000 familias. Señora Somoza, o seguinte. Apoiar aos traballadores e traballadoras de Alcoa, de Endesa ou de calquera outra industria non é decir palabras bonitas e non é aprobar reformas laborais tan lesivas como as que aprobaron o PP e o PSOE cada un no seu momento. O que hai que facer de verdade é derogar esas reformas laborais. Eso en primeiro término, as dúas. En segundo término, para o caso da Alcoa, o maior problema así é a tarifa electrointensiva, pero ningún dos dous estuvo disposto a facer frente a ese problema. Dar subvencións puntuais non é axudar a unha industria, é encher os petos dos xefes desa industria, dos grandes empresarios. O que hai que facer é garantizar un precio xusto e estable para esas empresas. E se non se pode facer a costa das eléctricas que están agora mesmo funcionando, hai que crear unha industria estatal de enerxía e con enerxías limpas, ademais. E se non, outra opción tamén é intervenir a industria. Xustillo. Señor Blanco, seu turno. Sí, moitas gracias. Vimos de escoitar o señor candidato do Partido Popular que Alcoa pechará. Escoitamos no anterior debate de outras eleccións pasadas a señora Prieto decir do PSOE que Alcoa San Cibrao non tiña ningún problema. Dende Ciudadanos estuvemos varias veces no comité de empresa, eles dan fe, acompañámonos a Madrid, estuvemos seguindo o día a día e propuxemos medidas concretas, eficientes e reais para o problema de Alcoa San Cibrao. Como os propios traballadores de Alcoa recoñecen o seu lema, enerxía solución. O problema de Alcoa é un problema de custes enerxéticos, onde o 40%
do custo de produción son a enerxía, hai que tomar medidas efectivas tanto directas para reducir o custo de enerxía como indirectas vinculadas, por exemplo, aos custos de produción das novas requisitos do CO2. Entonces, basta xa de decir apoiar, medidas concretas, efectivas e reais, con prazos reais. Non hai que pensar que a Alcoa se soluciona con apoiar, decir que se apoia, medidas efectivas e reais. No Consello de Ministros, aí é onde se toman en o BOE as medidas efectivas. En Ciudadanos, presentámolas. Señor González. Tenemos una industria potente en la costa, como es la fabricación y producción del aluminio, un mercado internacional que cada vez está en más auge. Yo creo que eso debería alimentar en la creación de empleo y no en la destrucción del mismo. Sabemos que el producto tiene un alto costo y el mayor porcentaje es el porcentaje eléctrico. Nosotros, desde el partido, hemos planteado en nuestro programa económico uno de los puntos que es la reducción histórica de impuestos, entre ellos la electricidad, tanto para la industria como para los hogares. Y desarrollar un plan de energía para conseguir la autosuficiencia energética en España, sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Basta de parches, basta de paños de agua caliente. Necesitamos actuar y necesitamos solucionar. Miles de trabajadores, miles de familias dependen de su empleo en Alcoa. Señora Rodríguez. Todos temos claro cal é o problema, non? Que é o prezo da enerxía, pero ninguén di que este país é produtor e exportador de enerxía eléctrica. Galicia exporta o 33% da enerxía que produce. Como pode ser que nun país que produce enerxía a esgalla teñamos 2.000 familias directamente dependentes dos postos de traballo que hai en Alcoa, pendentes dun fío polo prezo da enerxía? Nós puxemos en riba da mesa e fixémolo en moitas ocasións desde o Parlamento Galego unha proposta clara que é que a través da reducción dos custes das peaxes que pagamos no transporte de enerxía desde Galiza a outras partes do Estado español, a través dunha tarifa eléctrica galega poidamos abaratar o acceso da enerxía non só ás electrointensivas, senón ás pequenas e medianas empresas, ás persoas autónomas ou aos fogares que neste país están asumindo agora mesmo un roubo cada vez que entra pola porta a factura da luz. Nós temos unha proposta en riba da mesa e aínda ninguén nos dá explicado cal é a razón para rexeitar unha tarifa eléctrica galega neste país. Seguimos insistindo en que non pode ser que producindo e exportando enerxía como temos aquí en Galiza teñamos 2.000 familias pendentes do seu posto de traballo precisamente polo prezo da luz. Señor Delano, pediu a palabra. Sí, bien, Galicia exporta energía. Cuando cierre As Pontes, Galicia será deficitaria en producción de energía y As Pontes ya se sabe que va a cerrar y ha adelantado su cierre. Y se han hablado todos coincidimos en que es el precio de la energía. Bien, el presidente Feijóo ha puesto sobre la mesa 5 medidas, un documento que son las líneas básicas del borrador del Estatuto de Electrointensivas. Las empresas electrointensivas han dicho que si se aprueban esas medidas es rentable seguir fabricando y seguir produciendo en Galicia. El comité de empresa conoce esas medidas y ha dicho que con esas medidas Alcoa sigue siendo rentable aquí en Galicia. Bien, se ha dado traslado al Ministerio de Industria y al Ministerio de Energía y no han contestado todavía. Por lo tanto, aquí hay quien sí ha propuesto medidas que abaratan el coste de la luz, con eliminación de algún impuesto, reducción de otros, modificar las compensaciones por las emisiones de CO2, de manera que estas empresas se les abarate la factura eléctrica por debajo de los 40 euros el megavatio, que es el límite a partir del cual no pueden producir. Por lo tanto, hay quien ha puesto medidas sobre la mesa y hay quien simplemente está dejando pasar el tiempo y nos preocupa mucho porque, le decía antes lo de Endesa, en Endesa se ha publicado que la ministra de Energía, su única preocupación era que Endesa no anunciara el adelanto del cierre, que por cierto afecta a la Terra Cha enormemente, a muchos trabajadores. Su única preocupación era que el anuncio de cierre no se conociera antes del 10 de noviembre, antes de las elecciones. Por eso nos preocupa tanto Alcoa. La señora Somoza tiene la palabra. Permítanme apuntar que el problema está magníficamente planteado, pero yo tampoco veo dónde está la solución, señora Somoza. Pois a solución eu creo que está en crear esa industria estatal de enerxía, ademais que sea con enerxía renovable. Eu creo que temos que dar solución non só aos cidadáns galegos, que sí que é certo, sino tamén ao resto do Estado. Pódese facer, é factible. Entón, gustaríame saber por que ninguén contempla esa opción. É unha acción viable, é unha acción que
que non ten ningún tipo de problema, hai medo a enfrentarse ás eléctricas. Ese é o problema. Quizás porque a normativa europea non permite o que vostede plantexa a intervención estatal, como en Venezuela, da enerxía. Así pasa que cada 2x3 están sin enerxía. Entonces, esa non pode ser a solución, esa non pode ser a solución. A solución ten que pasar, a nosa Constitución reconoce a Unión Europea e a nosa normativa vincúlanos con Europa, que a Comisión Europea po bon e po malo. Entón, o que temos que garantir é que o precio de enerxía, que representa o 40% dos custos da generación de aluminio, de Alcoa, temos que reducir eses custos. E hai mecanismos, o que pasa que hai que tomar decisións. E, como no conxunto do Estado, hai territorios que pesan máis e territorios que pesan menos. Entón, cando os representantes da provincia de Lugo tiran polo seu territorio, tómanse medidas no seu territorio. Acabamos de ver que as infraestructuras, vémolo con Alcoa, e verémolo no resto do debate. Os representantes provinciais que se presentan a estas secretarías generais son importantes para solucionar os problemas desta provincia. 10 segundos, señora Somoza, despois temos os 3 minutos pendentes do señor González, a señora Prieto e a señora Rodríguez. O artigo 128 da nosa Constitución permite a intervención dos sectores estratégicos do noso país e do noso Estado. Eu quero solamente facer un apunte. En 1985 tiñamos 130 empresas públicas. Agora mesmo temos 16, por mor das privatizacións do PP e do PSOE, e que, por suposto, a Ciudadanos tamén lle gustan, porque creen no mercado libre. Señora Rodil, adiante. Sí, eu estou completamente de acordo coa posibilidade de intervir empresas, pero que hai que garantir a viabilidade das propias empresas. Ese o prezo de enerxía que está tamén privatizado porque se lles permitiu as grandes eléctricas é un dos lobbies máis importantes, dos lobbies máis importantes que hai agora no Estado español. Se vai seguir mantendo unha tarifa eléctrica que é non só abusiva para as familias, non só abusiva para as pequenas e medianas empresas, as persoas autónomas ou calquera persoa que viva neste país, senón que tamén vai poñer en xaque 2000 postos de traballo, como acontece agora na Mariña, parecenos que sería, en todo caso, insuficiente. Eu estou de acordo con que hai que ser solidarias. Galiza é un pobo inmensamente solidario, pero que non pode perxudicar o feito de que sexamos produtores e soportemos, ademais, os grandes prexuizos ecolóxicos que para este país supuxo ser convertida nunha grande potencia enerxética. Nós producimos o 63% de enerxía que sae deste país e de fontes renovables, moi por diante dos obxectivos que se ten marcado a Unión Europea para o ano 2030, o que non pode penalizar ese carácter produtor a este país. Temos que vernos beneficiados o conxunto da sociedade de ter unha vantaxe competitiva como é unha grande produción enerxética. E insisto, o caso, por exemplo, de Endesa é unha decisión que adopta unha empresa privada porque non lle dan as contas a final de mes despois de que se subisen os prezos por emisións de CO2, e o que non se pode permitir é que alguén que leva 30 anos esquilmando recursos enerxéticos como foron as minas de carbón e que leva aumentando os beneficios, engrosando os beneficios absolutamente, agora diga que se vai deixando 700 familias dun día para outro na rúa. Temos 2 minutos pendentes, pero vou dar 20 segundos ao señor de Olano porque pediu a palabra. Bien, simplemente para poner sobre la mesa las medidas que nosotros sí hemos puesto sobre la mesa, medidas reales, que es eliminar el impuesto de generación, que sería abaratar un 7%, que eso también beneficiaría a los particulares y a las pequeñas y medianas empresas, porque también son importantes las pequeñas empresas y los comerciantes. Eliminar los impuestos a los hidrocarburos en la generación de energía, modificar las compensaciones por el CO2, rebajar los peajes y permitir o impulsar los contratos a largo plazo para este tipo de empresas, que es precisamente lo que pedían comité de empresa y las propias empresas para poder seguir produciendo aquí en Galicia. Remate, por favor. Señora Prieto, señor González, non sei quen dos dous quere... Eu quero... A ver, aquí se falou de medidas concretas. Medidas concretas é CO2 e a interrompibilidade de 38 millóns de euros. Hai uns 1000 traballadores en Alcoa, eso significa uns 38.000 euros por traballador na industria. A ministra está completamente comprometida con Alcoa, coa industria, es máis, estuvo visitando a factoría... Prometeu solucións en abril, estamos esperando todavía por ela. Claro, o que ocurre é que podíamos ter un goberno xa formado se non estuvera bloqueado polos partidos que vostedes representan. Pero vos tenéis reales decretos para limitar as libertades, por exemplo, en internet, como o que aprobachedes fai nada hoxe, e non podedes utilizar esa medida para isto. A verdade é que é lamentable o descoñecemento do procedimento administrativo, porque
foi a lei do 97, a propia lei de Aznar, a que impide que ese estatuto se aprobe. Ese estatuto podía estar xa aprobado. Pero entón vostedes estades engañando aos traballadores, porque en abril prometiche de facelo. Ese estatuto podía estar xa aprobado. Si un goberno en funcións non pode aprobar un estatuto. O estatuto ten que ser aprobado por un goberno que este plenamente dotado de funcións. E cando este goberno este plenamente, cando este goberno este plenamente de goberno, non si el problema es que esté en funciones, Pedro Sánchez, desde que convoca las elecciones hasta que se celebran las elecciones, estuvo 54 días en plenas funciones. Y se estuvo trabajando, estoy hablando, estuvose traballando nese estatuto, e se tiveramos goberno hoxe, ese estatuto estaba en riba da mesa. Pero non temos goberno porque foi que viene a no decir nada. Estou dicindo que non se pode aprobar un estatuto saltando esa normativa, e que é de sentido común. Non pode vostede cuando estabais en plenas funciones estabais trabajando, y cuando estáis en funciones resulta que es que non se pode aprobar. E que non nos deixades traballar porque nos bloqueades. Nos bloqueades. No, que estabais en plenas funciones. Nos bloqueades os orzamentos. Estabais en plenas funciones. A ver, me deixas falar un pouquiño, por favor, un pouquiño. Que teño a palabra, creo que un pouquiño de educación por parte dos dos compañeiros do PP de Ciudadanos podía pedir, non? Aparte creo que quedou bastante claro. Quedanlle 20 segundiños e despois ten o señor González. Medidas concretas, axudas ao CO2, ininterrumpibilidade, 38 millóns de euros. Estatuto de electrointensivas, que vai supoñer que se pode baixar o precio da luz, pero ese estatuto non pode ser aprobado ata que haxe un goberno en plenas facultades. Non pode ser aprobado por un goberno en funcións porque o impide a lei do 97 que o señor Aznar sacou adiante no seu goberno do Partido Popular neses... Remato. O goberno de Pedro Sánchez está plenamente comprometido ca industria e cos traballadores. Está facendo todo o traballo posible con seriedade, con lealdade, con rotundidade para axudar, sobre todo, os traballadores e as empresas e para garantizar o empleo digno, non como Partido Popular que fixo traballadores pobres. Remate, por favor, señor González. Yo creo, y ahí difiero de la señora Ana, que si el gobierno del Partido Socialista hubiera trabajado en solucionar el problema para los trabajadores, ya estuviera puesto sobre la mesa. Nosotros debemos ya dejar de pensar un poco en todo lo que se habla detrás y tenemos que afrontar más la realidad que vive hoy en día Lugo, porque mientras nosotros estamos sentados aquí debatiendo y conversando un poco sobre las problemáticas, hay personas que no llegan a fin de mes, hay personas que tienen muchos problemas tanto de seguridad en sus hogares, hay personas que les pone, que sienten el riesgo verdadero de la seguridad y de la unidad nacional. Lo hemos planteado, nuestro presidente Santiago Abascal lo ha dicho, debemos pensar más en esos mileuristas, debemos pensar más en los autónomos, debemos pensar más en solucionar y en plantear, actuar para llegar a un acuerdo con las personas. Una preguntita final, les dejo 10 segundos, 15 si alguno quiere añadir, aparte de contestarme la pregunta, alguna réplica, pero solo 15 segundos. Voy a hacer una cosa muy simple, si ustedes tienen una fábrica de bolígrafos como este, que son magníficos, pero van con los costes de producción muy justos, de repente por una subida eléctrica o cualquier otro pormenor, ustedes empiezan a perder dinero. ¿Qué harían con su empresa? El orden es, señor Blanco, primero. Buscar novos mercados. O produto sí é viable, pero no produto buscaré novos mercados para que sea viable. Señor González. Constantemente va a haber que aplicar toma de decisiones, porque si manejamos un producto que a lo mejor, como el del aluminio, es volátil en su precio de venta porque es un commodity, hoy está alto, mañana está bajo, debemos estar constantemente tomando decisiones de los costes para que sea un producto rentable. Señora Rodil, ¿qué hacemos con los bolígrafos? Eu quixera, con todo o respeto hacia a pregunta, e non frivolizar, porque o caso de Alcoa é un caso moi particular ou moi paradigmático, non? Estamos falando dunha industria que monopoliza, por certo, o mercado do aluminio prácticamente en todo o mundo, de capital estadounidense, que foi vendida no seu momento que pertencía a unha empresa pública. O que é unha realidade que a eles suponlles un grave problema polo 40% que lles representa no custe de produción o prezo da enerxía, pero de verdade que a ninguén lle resulta contradictorio que tendo esa fonte
aquí, que non hai que importala como a bauxita que atraen das minas que teñen en Sudáfrica, que non tes que traela nin por barco, nin por terra, nin por ningún lado, que se produce aquí. Como pode ser que haxa 2000 postos de traballo pendentes dun fío precisamente polo feito de que teñan un prezo excesivo? Nós creemos que a solución é tomar decisións políticas que non se están tomando nin por parte do Partido Socialista agora, nin no seu momento por parte do Partido Popular. Señora Somoza, ninguén me arranxa o problema do bolígrafo. O problema dos bolígrafos é complicado, pero bueno, eu creo que inversión e desarrollo, por exemplo, sería unha boa solución. No caso da Alcoa quero destacar unha cousa, creo que os problemas solucionanse con feitos e non só con palabras bonitas. O verdadeiramente certo é que agora mesmo hai 4 compañeros meus imputados por defender aos traballadores nas movilizacións en Madrid. Eso é apoiar aos traballadores. Señora Prieto. Bueno, se o problema dos bolígrafos supuxera que iban a perder o seu emprego un número de traballadores que podía ir dende un hasta onde fora, o goberno socialista sempre estaría con eses traballadores e sempre estaría a carón de garantizar un emprego digno para eses traballadores. E gustaríame tamén decir unha cousa, onde está o señor Feijóo co problema de Pemex? Señor Olano, para rematar os seus 15 segundillos. Yo tampoco me gustaría hablar de bolígrafos porque el problema al cual no, es vamos a ver, non pretendía frivolizar, sí, simplemente pretendía colocar un ejemplo para que a xente lo entendiera, porque es reduccionista, tiene toda la razón. Mira, nosotros hemos puesto sobre la mesa 5 medidas a tomar, los únicos que los hemos puesto sobre la mesa, y estar de acuerdo con la empresa y con los trabajadores, pero es que el futuro, en el caso de que ocurra lo que usted está diciendo, que es precisamente lo que está pasando en Alcoa, que en el último año y medio con Pedro Sánchez ha subido un 40% el precio de la energía, lo ha dicho el presidente de Alcoa Mundial. Alcoa cerrará. Vamos a cerrar este bloque, que resultó muy animado. El siguiente seguramente estará incluso mejor.